Muy buenos días, amigas y amigos de la visiónradio.net. Les habla Luis Velázquez, encantado de estar una vez más con ustedes en Diálogo Internacional. Son las 9 de la mañana de hoy, 29 de agosto del 2023. En los controles, Mayerlin. ¿Cómo estás, Mayerlin? Buenos días. Muy buenos días, Luis. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy bien, muy bien. Con unas temperaturas que te digo que ayer fue increíble la tormenta que cayó por mi casa. Sí, señor, así es. Oye, nos cambió el clima, pero sí, bueno, todo debido pues a este huracán. Sí, así es. Asimismo, muchos saludos, Anthony. Agradecido de estar también con nosotros. Nuestro número de teléfono es el 678-477-3036 y asimismo se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. En la mañana de hoy conversaremos o continuaremos con la conversación que tuvimos con el licenciado Rogelio Ríos Herrán. Hace un par de semanas atrás estábamos en una charla perfecta sobre el tema del Estado en Latinoamérica, y como son esas cosas, pues se cortó la comunicación y fue imposible pues continuar, pero ahora lo tenemos. Muy buenos días, mi querido amigo Rogelio, ¿cómo has estado? Muy bien, Luis, estimado amigo, muchas gracias, todo muy bien por acá. Tenemos también tormentas, aunque de un tipo distinto a las que están azotando Atlanta. Acá son tormentas de calor, por decirlo de alguna manera, y de una situación de violencia que no ha parado, pero sí, muy bien por acá. Saludo a Mayerlin, al Grupo La Visión, a la estación de radio que amablemente hospeda el programa. Muchas gracias. Pues sí, como les dije, pues vamos a continuar esa interesante conversación, porque si hay una región que, como te digo yo, que continúa estando en construcción después de más de 400 años, es Latinoamérica. Sobre todo una construcción bien importante que es el Estado. El Estado en Latinoamérica se ha convertido en algo realmente que es difícil de definir. Antiguamente, por decirlo de alguna manera, los autores más importantes, los estudiosos del Estado, lo definían como un conjunto de instituciones que poseen la autoridad y la potestad para establecer las normas que regulan el comportamiento de una sociedad. Perfecto. Entre los objetivos de un Estado está mantener el orden, el cumplimiento de las leyes, promover el bienestar, la prosperidad y la seguridad de los ciudadanos. Pero vemos cada ejemplo a lo largo de América Latina, desde el Triángulo Norte hasta la Patagonia, ejemplos que realmente el Estado ya está perdiendo esa función y más bien está dándole paso a algo muy peligroso, que es el manejo de la autoridad por parte de grupos irregulares. ¿Qué opinas de esto, Luis? Ahorita que te escuchaba, recordaba esa definición de Estado como un poder superior sobre el cual no hay otro, ¿no? Alguna definición que aprendí en la universidad, y que refleja esta idea de que los estados, naciones son muy poderosos, y que el poder de cada nación, el titular del poder ejecutivo en particular en América Latina, es todavía más poderoso que los demás. Qué triste, ¿no? Sí. Nos vemos, y yo en el caso, como te digo yo, en el caso del Caribe, que es otra región, se ve con mucha frecuencia, pero en América Latina lo vemos muy complicado. Por ejemplo, en el caso de México, tu país. En el caso de Venezuela, yo me espanto, yo por supuesto como venezolano y como ex funcionario público venezolano, pues sigo muy de cerca lo que ya sucede desde todo punto de vista, y me impresiona ver a una Venezuela que yo no conocí, que es una Venezuela cercenada en dos partes. La primera parte cercenada por la guerrilla colombiana, el ELN, y la otra parte hacia el sur, manejada por una de las bandas que se ha convertido en transnacional, una banda delincuencial que se llama el Tren de Aragua, que está muy activa en 5 países latinoamericanos.
Pero, ok, eso de repente pudiera ser una realidad, eso pudiera ser hasta casi normal, aunque me perdonan que lo diga, pero es que el ELN está dando instrucciones políticas, órdenes políticas a los alcaldes, y lo mismo está sucediendo en el caso del Tren de Aragua, dando instrucciones, tomando decisiones políticas. En Perú es igual, en Ecuador ni hablar, imagínate, en Ecuador es algo que ya penetró lo más importante de un país, que es la justicia. Ya no hay nada. En Argentina igual, Brasil, y en México, imagínate, los tentáculos de las bandas de narcotráfico en México son realmente impresionantes, muy parecidos a las... me recordó mucho, hay una banda terrible que nació en Filipinas, que se llama Senghor. Los brazos alcanzan toda Asia. Toda Asia. Senghor. Con ese, Senghor. Con ese, Senghor. Pero lo que he visto allá, toda Asia. lo que he visto allá es que en el caso de Asia, esa banda no toma decisiones políticas. Ajá. Se dedican a su negocio, por decirlo de alguna manera. Se dedican a su negocio, que les genera alrededor de 70,000 millones de dólares al año. No, pues vaya negocio, ¿no? ¿Para qué te metes a la política con esas ganancias? Claro. No, ¿Cómo estás viendo ese panorama en Latinoamérica? Mira, es muy interesante. Ahorita te escuchaba también y te daba la definición esta jurídica formal de la soberanía, que un poder superior que no reconoce a ningún otro poder superior. Esa idea pues decimonónica de los estados, esta idea de un territorio autónomo, independiente, autosuficiente, que no se doblega ante ningún otro en el resto del mundo, que es en cierta forma nació como un gran ideal liberal en constituciones y filosofías políticas, pero que en la práctica va en contra de lo que es una realidad de la humanidad, que es la interdependencia. Y no solo la interdependencia en términos de iguales, eso sería, digamos, la utopía, lo ideal, sino la interdependencia en términos de, pues, para ponerlo como en el reino animal, entre depredadores y presas, ¿no? Y víctimas. Entonces, nunca va a ser una interdependencia, una convivencia armónica, pero en América Latina pretendemos que así es, lo reflejamos en las constituciones. Estoy seguro, y no conozco las de muchos otros países, pero por la tradición jurídica que traemos compartida desde España, por la influencia de las revoluciones francesas y de Estados Unidos, estoy seguro que en cada constitución latinoamericana hay un mandato expreso para que los gobernantes no nada más reciban el poder y hagan lo que a su parecer, a su juicio, crean conveniente, sino que busquen precisamente lo que decías, el desarrollo de la economía, un buen nivel de vida para el pueblo, acceso a la educación, a la salud, que estén garantizados los derechos humanos, las libertades civiles de cada habitante de cada país. Por eso aquí en México, y creo que en el resto de América Latina se hace, cuando alguien accede al poder, llega a la presidencia de la República, se hace un juramento, cumplir y hacer cumplir la Constitución mexicana. Y con toda solemnidad, el presidente saliente le entrega la banda y le pone la banda él mismo. Esa es una especie de yo siempre lo he visto como un acto de humillación en público, ¿no? Debería ser de otra manera la transición. Y entonces se convierte esa banda tricolor en una especie de símbolo fetichista, ¿no? De lo que sería un bastón de mando, un cetro en las antiguas monarquías, pero que al momento de recibirla, y apenas acabando de hacer el juramento, y lo veo en el caso del actual presidente, de los anteriores, se dedican precisamente a irse por su lado, a irse por la carretera libre en lugar de la de cuota, y parece que fuera un empeño incluso en no solamente no cumplir la Constitución, sino a negarse a hacerla cumplir entre todos sus subordinados y funcionarios y gabinete. Entonces, por eso vemos esas cosas tan terribles, ¿no? Gobernantes que llegan con proyectos políticos de buenas intenciones, pero acceden a instituciones políticas, a estados muy débiles, y se montan, pero de inmediato, estimado Luis, en esta tradición
del caudillismo, de las figuras fuertes. Leí hace poco, el año pasado, la novela Canaima de don Rómulo Gallegos, y refleja precisamente esa situación en aquella Venezuela de hace 100 años probablemente, del caciquismo, del caudillismo, de que en cada región hay bandas o personajes que se hacen fuertes y que son los que realmente y en efecto gobiernan. Entonces me estoy disgregando un poco, pero para entrar precisamente a esta idea de por qué el Estado en América Latina y la democracia latinoamericana sigue permitiendo estas situaciones. Hoy en la mañana se publicó una encuesta muy interesante en México que quiero comentarte sobre, digamos, los resultados o el funcionamiento del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya pasados un poco más de 5 años que está en funciones. Y los números siguen siendo sorprendentes para nosotros los periodistas, los analistas. Mantiene una aprobación del 60%. Envidiable para muchos otros presidentes latinoamericanos. Creo que es el único después de algunos años de gobierno. De gobierno, exactamente. Incluso, como dicen acá los propios oficialistas y morenistas, ya lo quisiera el señor Joseph Biden en Estados Unidos. Pero, si bien esta aprobación está muy alta, 60%, ha disminuido respecto al inicio de su sexenio, que era un 80% de locura. Y lo que ha crecido es la desaprobación. Las personas que ya no aprueban su gobierno en este momento son 38%, pero al inicio de su gestión empezó en un 18-19%, es decir, la desaprobación va al doble, la aprobación ha bajado algún porcentaje. Pero como parte de esta encuesta de Grupo Reforma, en el cual yo trabajé varios años como periodista, cuando se pregunta por los temas en particular del gobierno, aquí viene también cosas sorprendentes. Por supuesto que la inseguridad, la violencia, el asesinato, los derechos de cobro de piso, las extorsiones, los secuestros, están en un 67%, identificados por los encuestados como el problema más grave de México, 67%. Pero de ahí para abajo es lo que me sorprende a mí, porque los resultados de la gestión de este gobierno, en términos de salud, de economía y de corrupción, pues están a la vista. La percepción de casos escandalosos de corrupción se dan una semana sí y otra también por parte de los medios de comunicación. Inseguridad 67%, pero de ahí damos un brinco a un abismo increíble. La economía apenas capturó el 11% de respuesta entre los encuestados como el tema más grave. La corrupción un 10% apenas en la respuesta. Y el tema de salud no llegó ni al 1% entre la percepción de los encuestados. Acabamos de salir de una epidemia de COVID-19 terrible. El manejo de México fue de entre los 5 peores gobiernos que manejaron la epidemia a nivel mundial. Esto medido ya por académicos, por reportes de organismos internacionales. El exceso de mortalidad fue terrible en nuestro país. Se habla de un rango de entre 800,000 y casi 1 millón de exceso de mortalidad. Es decir, ese podría ser prácticamente el total de los mexicanos que fallecieron directamente por COVID-19. Y cuando veo estas cifras y vemos la percepción de lo que se ha señalado, las cifras económicas no van muy bien, la economía siempre sigue el paso a la de Estados Unidos y no ha logrado sacudirse esa dependencia. No acabamos de entrar de lleno a la integración económica con Estados Unidos. Hay ya por lo menos un panel formal establecido de una disputa comercial contra Estados Unidos y Canadá por parte del gobierno de México por el maíz transgénico, que todos los expertos consultados por los medios de comunicación, expertos mexicanos, expertos internacionales, gente que le sabe a esta cuestión de los paneles, auguran que México saldrá derrotado con un costo de varios miles de millones de dólares. Entonces, cuando ves que en la percepción de las sociedades sigue estando muy elevada la aprobación, este 60% que te menciono es a la figura, a la persona de este gobernante, de Andrés Manuel López Obrador, porque cuando ya se va a los issues, a los temas, pues sí, la gente se da cuenta que la economía no anda muy bien, que la inflación anda muy alta, que en su propia colonia, en su propia calle, ya han asaltado a varios vecinos, en los camiones, en el metro de su ciudad también hay asaltos, las muchachas siguen siendo atacadas por abusadores y violadores,
etcétera, etcétera. Entonces ahí sí ya empiezan a hacer los matices, pero la figura en sí de la persona, del caudillo, de este Mesías tropical, como lo calificó acertadamente Enrique Krause, un historiador de mucho prestigio en México. Absolutamente. Sigue siendo aceptada, ¿no? Es lo increíble, a pesar de sus fallos, ¿no? Sí. Sí, dos cosas, fíjate. La primera es que ayer circuló un video de un evento que estimo se realizó en el DF, en México, en donde estaban militares de alto rango. Y un general, que en este momento no recuerdo, le tocó asumir la palabra y es la primera vez que veo algo así en México. Y mira que yo estuve en tiempos un poco difíciles, viví ahí 2 años y medio. Sí. Fue de frente, pero en contra de Manuel López Obrador. Eso es algo que me llamó poderosamente la atención, porque el ejército o las Fuerzas Armadas mexicanas siempre han mantenido una postura bastante equilibrada frente al gobierno. Es decir, el ministro de la Defensa no se pronuncia, simplemente es un ministro de la Defensa. Esa fue la experiencia que yo saqué de haber vivido en México. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, yo me preguntaba este fin de semana, bueno, ¿para qué necesita un gobierno legítimamente constituido, una persona que llegó al poder con el apoyo de la mayoría de la población? ¿Por qué necesita bandas criminales para sustentarlo? ¿Qué pasa ahí? Es un problema de sociología, es un problema de que los gobiernos no hicieron su tarea originalmente, porque es un tema que viene desde atrás. Sí, estimado Luis, es un tema, mira, déjame entrarle directo a esta segunda cuestión que dices, que también se relaciona con la primera. Sí, los militares en México dan esta imagen de ser un bloque muy firme, muy sólido, y el secretario de la Defensa Nacional, que es un militar, a diferencia de Estados Unidos, que es un civil, aquí no se ha dado todavía esa transición hacia esta posición política que sea manejada por un civil para de alguna manera hacer contrapeso a los militares. No es en realidad un bloque, hay fisuras, hay voces que se levantan de oficiales y de generales, normalmente personal militar en retiro, digamos de la vieja guardia, de la vieja escuela, que sí, habían sido parte de esta tradición de que el poder militar en México rinde lealtad al poder civil, pero es no solamente a los 3 poderes en México, en realidad se subordina al titular del Ejecutivo, al presidente de la República, y son los que elevan las voces. Yo mismo en mi familia tengo 2 primos hermanos que hicieron carrera militar, llegaron a ser generales, ahora actualmente están en retiro, y que pues en privado manifiestan sus desacuerdos, ¿no?, con la forma en que las nuevas generaciones de militares están manejando las cosas, la cercanía con el presidente, inmiscuirse en negocios públicos, en contratos millonarios, en manejar aeropuertos, aduanas, puertos, carreteras, etcétera, ferrocarriles ahora más recientemente, etcétera, etcétera. Pero esto tiene que ver con la segunda pregunta. ¿Por qué necesitarían de bandas criminales? Bueno, porque también hay una tradición, sobre todo en estos gobiernos populistas o en esas corrientes de izquierda que desde hace 10, 15 años en México estaban buscando acceder al poder en torno a la figura de López Obrador. Necesitan desesperadamente financiamiento de donde sea. Cuando han hecho trayectoria como opositores, pues no lo obtienen, no eran ni siquiera a veces partidos políticos consolidados, eran meros movimientos políticos, pues no recibían financiamiento público, como se acostumbra en México, dar por parte del gobierno federal a los partidos políticos formalmente establecidos. Entonces pues había que recoger dinero de donde fuera, hacer los compromisos que sean también en donde fuera, con empresarios locales, con figuras políticas locales muy fuertes, y por supuesto con las bandas criminales. Para mí, pero es una hipótesis que yo tengo, porque es un problema muy complejo, sociológico, como bien lo has dicho. Para mí tiene mucho que ver, sería tal vez ahorita el factor que más destacaría es precisamente el financiamiento para sus actividades políticas. Cuando eres opositor, pues necesitas mantener tu movimiento vivo, necesitas conceder, comprometerte hasta donde sea, para que una vez llegado al poder
pues ya retribuyas a las personas que te ayudaron en su momento a sobrevivir políticamente, y no solamente a sobrevivir, sino pues a acceder al poder. Y la geografía de México, la inmensidad del territorio, somos un país de 2 millones de kilómetros cuadrados, con una orografía muy accidentada, que en términos, la misma naturaleza, por ponerlo de esa manera, ha hecho que varias regiones del país, montañosas o alejadas del centro de México, que es el centro geográfico y el centro político, gocen desde siempre de una muy elevada autonomía de facto, si bien formalmente pertenecen a municipalidades, a estados o provincias y por supuesto a la federación. Ya en la práctica no ha sido así. Incluso los gobernadores de provincias o de los estados, como les llamamos acá, tienen que también pactar políticamente, no solo con bandas criminales, sino con figuras políticas que son muy fuertes en alguna región de su estado, en la parte serrana. Hay estados que tienen desde costa y bosques tropicales o selva tropical hasta alta montaña, ¿no? Todo en un mismo territorio pequeño, y pues las comunidades son de distinto perfil. Las personas que habitan en la costa son muy distintas a la de la montaña, y en cada una de estas subregiones, incluso municipios, gobierna siempre una familia que lleva muchos años en el poder, y que desde el abuelo y el padre y el nieto, y el hijo y el nieto, se heredan las plazas políticas principales, y aunque no estén a la cabeza de la presidencia municipal o de lo que sea, son ellos las figuras fuertes. Entonces yo creo que por ahí va. Es un mal latinoamericano. Si en este momento viajar a Colombia, a Perú, no se diga a la propia Venezuela, pero incluso a Brasil o Argentina, creo que vería esa misma situación. Se me haría muy familiar, sería como sentirme en casa, ¿no? Decir, bueno, pues esto ya lo he visto, lo he vivido, no es tan distinto a como son las cosas en México. Sí, sí, es una situación grave. Ayer veía un video en donde recomendaban a que no visitaran a 5 o 6 países latinoamericanos. Y yo me quedé impresionado por decir, ¿cómo se diría así en mero mexicano cuando te dan así en el mero corazón? Donde te dan... No, pues hay palabrotas, pero para no usar palabrotas. No. Cuando pues sí, te rompen el corazón, te lleva la tristeza, Sí, ahí cuando uno echa mano por el tequila y para pasar el dolor. Sí, aquí en el norte decimos cuando te agüitas mucho, ¿no? Agüitarse es como cuando lloras mucho y te empapas de llanto, ¿no? Y algo que te entristece, pero profundamente, ¿no? Sí, me entristeció mucho el hecho que uno de los países era Venezuela, por supuesto, pero además sale con 4 ciudades que estaban altamente recomendadas a no visitar. El otro país fue Argentina, impresionante por la delincuencia. México, sobre todo en esos lugares como Sinaloa y todo aquello que está cerca de la frontera. Bueno, había por supuesto Centroamérica, pues que es el hogar de las maras. Pero me quedé realmente impresionado. Y en cuanto al Caribe, el país que más resaltó fue Haití, por supuesto. Es un país que existe y no existe al mismo tiempo, que es un caso bastante extraño. Pero bueno, permítenos, Rogelio, ir a la pausa comercial y ya regresamos. Estamos conversando con el licenciado Rogelio Ríos Herrán acerca del Estado en Latinoamérica y el Caribe. Ya regresamos. Estamos de vuelta en lavisiónradio.net. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el licenciado Rogelio Ríos Herrán acerca del Estado en Latinoamérica y el Caribe. Rogelio, antes de ir a la pausa, te comentaba de este video que me entristeció muchísimo de ver que en Venezuela habían 5 ciudades altamente peligrosas y que por lo que recomendaban no visitarla. Ciudades en donde el AMPA ha tomado asiento, básicamente. Esa mezcla de AMPA con la guerrilla marxista, con la guerrilla del ELN es de terror. Pero sí están otros países que
Yo pensaba que Argentina era un poquito más pacífico. En absoluto, una parte del país está tomado por bandas del narcotráfico y que además están influyendo directamente en el poder. Es impresionante el caso de México, que también tiene una cantidad de ciudades que no se pueden visitar y que poco a poco van avanzando. Me imagino que el objetivo no es tanto asumir el papel o el rol de gobierno, sino más bien llegar al punto en donde pueden influenciar las decisiones que vayan a tomar, que eso es lo que en general está sucediendo. Pero Colombia, cuyo presidente cumplió hace unos días un año, y se descubre que el financiamiento de su campaña electoral provino fundamentalmente del narcotráfico, que es algo realmente impresionante. La muerte de estos señores del candidato presidencial Villavicencio en Ecuador, pues también de la mano del narcotráfico. Yo me quedé impresionado al estar investigando por un trabajo que tenía que hacer sobre lo que estaba sucediendo en Ecuador, y me encuentro que hay 3 bandas que controlan toda la costa del Pacífico, que es el Jalisco Nueva Generación, el Cartel de Sinaloa, y algo que yo te lo juro que yo pensé que no, para que veas cómo es la magnitud del negocio. Hay un cartel que no es nuevo, ya cuando yo vivía en los Balcanes, pues ya se nombraba eso, Sí. que es el cartel de los Balcanes, que es una especie de engendro maligno de la mafia rusa. Ah, ok. No, bueno. Nada más con eso, como película de Misión Imposible, Sí, ¿no? Casi. impresionante. Y en el caso de Haití, pero ese país del Caribe, pues es peor. Ese es un país que hoy día es un país que existe y no existe a la vez. Es un país en donde un ex jefe de policía maneja el sindicato de las bandas criminales, porque existe el sindicato. Además, a él lo llaman, por su forma de actuar cuando fue director de la policía, barbecue, porque él tenía la costumbre de poner a la gente como que si a los que estaba torturando los ponía en una parrilla como para asar carne, que efectivamente estaba asándola. Estaba asando el cuerpo humano de los torturados. Entonces lo llaman, el señor ¿no? sí lo llaman barbecue. Sí. Entonces son 60 bandas que manejan completamente el país. El presidente, que es un primer ministro, está él solo con un grupito de personas, pero nadie le hace caso porque además es un tipo impopular en Haití. Ah, ok. Entonces, y fíjate, el caso de nuestros países, el Estado está en una ausencia casi total, dependiendo del país. Tú sabes que también me asombró, revisando papeles sobre esto que estamos conversando ahorita, fue el caso de Brasil en la época de Bolsonaro, precisamente cuando revienta la pandemia, y Brasil fue uno de los países más afectados en Latinoamérica. Sí. Cuando entrevistan al ministro de Salud de Brasil, de Bolsonaro, que le explican qué medidas están tomando, y entre otras cosas así como una medida muy original, él fue a las favelas, como le llaman ellos, a los regiones a los lugares más pobres, a pedirle, a dialogar con los carteles para que los ayudara pues a asumir el papel que le corresponde al Estado, como es la coordinación para la vacunación, si tienen dinero pues que les compren comida porque no pueden salir, y ese rol. O sea, explícame cómo hago para que mi cerebro comprenda todo eso. Bueno, no te podría dar una fórmula porque yo también la estoy buscando. Mira, ahorita recordé, aquí en México hay un grave problema de personas desaparecidas, secuestradas, capturadas por el crimen organizado, por bandas pequeñas, o también otra de las tendencias que ya se han descubierto y se han documentado es que hay un reclutamiento. En la época de la Revolución Mexicana se le llamaba la leva, ¿no?
llegaban a los pueblos o en las cantinas de los barrios en las ciudades, y a los más borrachitos se los llevaban, y al otro día ya los hacían soldados o guerrilleros de su movimiento, ¿no? Eso está pasando mucho en México, pero hay una tendencia que tiene que ver con los desaparecidos. Como no hay una acción firme, no hay ni siquiera acciones pequeñas efectivas de parte del gobierno federal, ni de los gobiernos estatales, ni de las comisiones de derechos humanos, han sido las mismas personas que madres o familiares de los desaparecidos, sobre todo las madres, ¿no? Como fue el caso de Argentina, de las madres de la Plaza de Mayo, sí, las que se han dedicado a buscar. ¿Qué implica esto? Implica en la práctica que son ellas mismas. Hay un grupo muy bien organizado en Sonora, creo que es el más avanzado, Madres Buscadoras de Sonora, pero hay réplicas en todo el país, en el sur, en el centro, en el altiplano, en las selvas de Guerrero, etcétera. ¿Qué implica esto? Que se organizan entre ellos mismos con sus propios recursos. Normalmente es gente de pocos recursos económicos, no les sobra el dinero a nadie, pero ellos mismos van y buscan, obtienen tips de personas en poblaciones, de que parece que allá en aquel terreno, al pie de aquel cerro, hay mucha tierra removida que no es normal. Pues van y buscan y empiezan a encontrar las fosas de las personas desaparecidas. Y entonces ya reportan a las autoridades, se hacen las pruebas de ADN, pero de un tiempo a la fecha, de unos pocos años a la fecha, como esto no les conviene a las bandas, a los cárteles, porque los exhiben, ¿no? Aparte exhibe los lugares que utilizan como pues cementerios clandestinos, etcétera. Cuando no pueden cremar en hornos a las personas, pues las tienen que enterrar. Y entonces los cárteles empezaron a obstaculizar primero la labor de estas madres buscadoras, y luego, como no paraban, y no pararán, porque ellas mismas lo dicen, con las uñas y los dientes, con lo que sea, voy a escarbar la tierra, ¿no? Hasta encontrar a mi hijo, a mi sobrino, a mi padre, a mi madre. Entonces las empezaron a matar en todo el país, en varias partes del norte, en Sonora misma, Tamaulipas, y llegó un momento en que las propias agrupaciones de madres buscadoras denunciaron ante las autoridades que las acosaban y las mataban y las intimidaban. No pasó absolutamente nada, que ellas mismas, fíjate a dónde llega el asunto, se sentaron a negociar en diferentes regiones de México con los jefes de los narcos, con los cárteles que mandaban en cada región, a que les permitieran, que ellas nada más querían recuperar los restos, no pretendían exhibirlos, ni delatarlos ante la justicia, ni nada. Y lograron en algunas partes de México estos acuerdos. No sé cómo les lograron tentar de alguna manera el corazón, la piedad, algún escrúpulo que le queda a algún jefe narco por ahí, y les han permitido eso. Claro, son acuerdos muy frágiles que en cualquier momento se rompen, pero empezaron a recibir las críticas de las autoridades, de militantes del partido oficial de Morena, en el sentido de que eso es pactar con los narcos, qué bárbaros, están traicionando al gobierno y todo. Pero ¿cuál? Si no hay una acción de gobierno que las apoye, ni con recursos, ni con nada. Entonces es increíble. Eso también se dio en el caso en Michoacán, en una población que se llama Aguililla, Michoacán, tomada desde hace por lo menos 5 o 6 años, completamente tomada por el narco. Entra a veces el ejército, el mismo día sale, lo que sea. El obispo de esa, digamos, jurisdicción religiosa, hubo un momento en que también se sentó a negociar con los narcos, porque estaban extorsionando a los sacerdotes en las parroquias, matando a algunos de ellos que se dedicaban en su labor de pastoral social, pues a ayudar a la población y todo, porque pensaban que podrían delatarlos ante las autoridades. Tuvieron que hacer negociaciones directas. Evidentemente recibieron las críticas de que qué bárbaros, pues ese es pactar con los narcos, eso va en contra de la acción del gobierno, pero se hace no en contra del gobierno, sino en lugar del gobierno. Yo como sociedad, como grupo afectado, si soy una madre buscadora, un religioso o cualquier otro tipo de activismo que tengas, pues mejor voy y me entiendo con la persona fuerte, ¿no? Y trato de negociar y establecer mis términos y a ver qué obtengo de ellos, porque si no lo hago, pues la respuesta de ellos va a ser pues eliminarme, hacerme a un lado, o en el mejor de los casos permitir que me vaya de esa región, en el peor de los casos pues amanecer, si algún día te encuentran descubierto en una fosa clandestina. Sí. Entonces esa es la ausencia del Estado, eso es lo que se vive a nivel inmediato en las ciudades. También se vive en otro grado si quieres, pero
para quienes tienen un negocio, por más pequeño que sea, estimado Luis. Sí. De unos Ahora, años para acá, sí, la gente que vende tacos para ayudarse en las calles, que tienen puestos callejeros, la gente, aquí les llamamos vulcanizadoras, que arreglan las llantas de los carros, que son negocios con personas muy trabajadoras, pero bueno, les permite tener un ingreso para vivir, pero no son los grandes negocios, ni se hacen millonarios, ni mucho menos, son negocios para sobrevivir, ¿no? sí. Bueno, a esos negocios, no solamente las grandes empresas y negocios y restaurantes, les piden piso, que paguen el piso, es decir, el derecho de estar establecidos ahí. Entonces, eso en nuestras vidas inmediatas es lo que se refleja. Hay un código para viajar en las carreteras, un código no formal, pero que ya tenemos entendidos los mexicanos. No viajen 5 varones en un solo vehículo, 4 varones. No viajen más de 2 varones solos en un vehículo. Y si vas a viajar con la familia, no lleves tu vehículo más ostentoso, tu camionetota bonita y grandota, sino llévate el más modesto. Viaja en determinadas horas del día. Trata de viajar en grupos, si vas con familiares y todo, de que se acompañen en varios vehículos. Y si ves en las carreteras que llega a haber por casualidad vigilancia militar de algún tipo, pedirles que en los pasos, en los tramos más peligrosos, pues te escolten. Obviamente se hace una cooperacha, como decimos en México, Sí. se les da una retribución a los policías o militares porque te cuiden y para que no te entreguen ellos mismos Sí. a las bandas. Que- Esa es nuestra percepción inmediata. Sí, eso es de terror. Ahora, dime una cosa. Son 2 preguntas, ¿existe alguna vacuna para contrarrestar esto? Porque es decir, nosotros vemos como una acción que es lenta, pero además pero continua, eso no se para. La accionar de ese link, ese vínculo, ese trabajo entre el gobierno de un país y las bandas criminales. Ahora, ¿existirá alguna vacuna que pudiera contrarrestar esto? ¿Y cuál es? Mira, a mí se me ocurre de inmediato, y es, digamos, en el ámbito en que nos desenvolvemos como periodistas, es precisamente exhibir y denunciar y criticar esas complicidades criminales. Claro, en ello se lleva un enorme riesgo. Tú sabes Sí. que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Eso por un lado. Pero por el lado de la sociedad civil, mantener este activismo. Hay muchas ONGs que señalan que están luchando, por ejemplo, contra una de las tendencias más nefastas de este gobierno actual, de este gobierno de López Obrador, que es la opacidad, es decir, ocultar la información por razones de seguridad nacional, por razones de lo que sea, de salud, de obras públicas, de gasto del presupuesto, de prácticamente todo, del manejo de aduanas. Se sellan durante 10 o 15 años por razones de seguridad nacional y se abrirán los archivos pues ya cuando en una década o más se pueda hacer, cuando ya muchos de los responsables o no estarán ya físicamente o habrán prescrito los delitos o lo que sea. Entonces, a mí de inmediato se me ocurre eso, desde la sociedad. Pero en una solución más de fondo, de más largo plazo, implica lo que hablábamos al principio. Si se percibe una ausencia de Estado o una debilidad extrema del Estado en América Latina, entonces seguir luchando por su reconstrucción. Exigir a nuestros representantes en el Poder Legislativo que cumplan su trabajo, exigir a los representantes del Poder Judicial que a su vez hagan el suyo para que eso sirva de contrapeso a este desbordamiento del Poder Ejecutivo, de los presidentes en América Latina, que no para, que no cesa. Parece que se incrementara incluso. Una de los grandes errores, de las terribles desgracias de este gobierno, no tiene que ver solamente con las personas, su ineptitud, su perfil personal, sino esta vuelta al presidencialismo fuerte, extremo, que ha ejercido el presidente López Obrador, pasando por encima del Congreso, tratando de pasar por encima del Poder Judicial, a épocas que en México ya se habían, si no superado, se habían moderado, se le habían encontrado contrapesos en los últimos 30 años, desde que en los años 90 se empezó lo que se llamó la transición mexicana, muy lenta, la creación en el 91 o en el 92 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que no existía, la separación a partir de la mitad de la década de la preparación y la celebración de elecciones de manos del gobierno a un organismo autónomo,
la publicación en el año 2000-2001 de la primera ley de acceso a la información pública, que ya lo establecía como un derecho legal, con procedimientos formales y como una obligación de los funcionarios públicos que no estuviera a su discreción. Todo eso ha sufrido un retroceso en estos 5 años precisamente porque se vuelve esa figura del presidente fuerte. Existía antes de estos controles lo que se llamaba una partida secreta que manejaba la presidencia de la República. Todavía hasta Carlos Salinas de Gortari, y me parece que al presidente que siguió, Ernesto Zedillo, también del PRI, existió esa partida secreta. Fue Vicente Fox, el primer presidente de oposición que llegó al poder en el año 2000, el que la quitó. Que implicaba en esas épocas, se hablaba de que se manejaba 1,000 millones de pesos, 1,000 millones de pesos, imagínate, aproximadamente en valor actual 500 millones de dólares. Es una partida que manejaba discrecionalmente el propio presidente de la República desde su oficina y de la cual no tenía necesidad de rendir cuenta alguna. Si cambiaba ese dinero en billetes y se los echaba a la bolsa, bueno, para eso, pero lo manejaba para sus operadores políticos, para todos sus tejes y manejes, como se dice en México. Eso existía, era parte del presupuesto que aprobaba cada año la Cámara de Diputados, manejada por mayorías en ese entonces del PRI. Bueno, ahora ha vuelto, ¿no? Las mayorías morenistas han, si no revivido la partida secreta, sí han establecido este sello de secrecía o de opacidad sobre muchas partidas que maneja directamente la oficina del presidente, no sus secretarios, no su gabinete, directamente la oficina del presidente, como son los programas sociales. Sí, esa es una costumbre que en Venezuela todavía se utiliza, porque hay el manejo de esos fondos, que nadie sabe cuánto es, pero se tiene una idea de que son una cantidad enorme de dinero, pero se maneja a discreción. Puede terminar en las manos de las cuentas, como sucedió con Chávez, en las cuentas personales de los hijos, o como puede terminar en cualquier gesto o cualquier política en donde se necesite para aplicar un Estado. A mí me decía un alto funcionario argentino hace algunos meses atrás, me decía, mira, cuando se presenta una emergencia por hacer una campaña de vacunas por alguna enfermedad en alguna de las provincias argentinas, nunca hay dinero. Nunca hay dinero. Pero cuando se presenta para hacer campañas políticas, sobra el dinero. Sobra, hay montañas de dinero. Hay montañas de dinero para eso. Pero para hacer una campaña de vacuna, imposible. Y sobre todo, que me dice, hemos notado, y Argentina, pues, yo la conozco muy bien y ha tenido siempre, y ha hecho además alarde de ese nivel educativo y cultural que ha tenido claro, históricamente. Su vinculación con Europa le sirvió de mucho, pero el nivel educativo ya bajó considerablemente. Ya no es lo mismo. Y ni hablar de otros países. En el caso nuestro es algo que incluso da vergüenza. El alma mater de Venezuela, que es la Universidad Central de Venezuela, que queda en Caracas, sí, es un pueblo abandonado. Un pueblo fantasma, como las películas del viejo oeste, ¿no? Las escuelas primarias están casi cerradas y los vecinos en algunas barriadas han decidido ser ellos los maestros. El alumno no tiene por qué aprobar una materia porque ya se da por descontado que aprobó. Imagínate ponerse en las manos de un médico graduado en esa generación, o de un ingeniero, un constructor de puentes, un arquitecto. Pues no. Entonces ese es uno de los... Vas con los sobadores de huesos que había en el lugar. Pero por supuesto que eso es materialmente el deterioro del papel del Estado. Y ni hablar del daño que hizo Chávez. Esas bandas criminales las formó Chávez para que lo ayudara al control social. Y hay bandas que se le escaparon de las manos, como es el caso del Tren de Aragua, que se convirtió en un grupo paramilitar
y está presente en los negocios más sucios que pueden haber desde Venezuela Sí, hasta Tierra del Fuego. sí, sí. Ha de ser como el grupo Wagner, ¿no? De Progozhin, Una pero cosa, en versión sí, latinoamericana, sí, ¿no? una Sí. cosa impresionante. Entonces, el papel que juega el tomador de decisiones es definitivo. Ahí se tomó la decisión equivocada. ¿Cómo controlar socialmente al país para que la gente a las 6 de la tarde, cuando regrese de su trabajo, se meta en su casa y no salga más? Así. Con las bandas Es un criminales, toque de pues. queda, ¿no? Es un toque Informal de o no queda sé cómo. informal. Ajá. Pues mira, ahorita recuerdo, te escucho y estas situaciones de ausencia de Estado, de liderazgos fuertes y todo, nada más para darte el ejemplo, algo que se le ha señalado mucho a López Obrador. Él terminó su encargo de gobierno como jefe de gobierno de la Ciudad de México en el año 2006, precisamente para contender por la presidencia de la República, en ese entonces contra el candidato Felipe Calderón. La diferencia fue un poco menor del 0.5% en los votos. Fue cuando hizo el gran alegato, lo que yo llamaría el equivalente a la gran mentira de Donald Trump en ese entonces, sobre un fraude monumental en contra de López Obrador. Se proclamó presidente legítimo, se puso la banda, nombró un gabinete, pero evidentemente eso era ceremonial. Desde 2006 hasta 2018 no se le conoció, digamos, un trabajo formal, un empleo, una participación en donde recibiera, firmar un recibo de nómina y te pagan tu sueldo, aunque estés en un partido político o lo que sea. No hizo ninguna declaración anual de impuestos, como es la obligación de los mexicanos que trabajan y reciben ingresos. Y él mismo, ya una vez en la presidencia de la República, cuando empezó las mañaneras, hacía, pues no sé, fanfarronería de que en su vida ha manejado una tarjeta de crédito, una cuenta de cheques. Yo no sé ni llenar un cheque, decía, ¿no? Y en mi cartera siempre traigo 200 pesos, $10 o menos de $10. Entonces, se preguntaba mucho la gente de qué vivió López Obrador en esa época. El cuento romántico era, hacíamos activismo, íbamos por los pueblos de México, por las ciudades, y la misma gente nos recibía, nos daba de comer, nos daba para la gasolina, nos Muy alojaba en romántico, sus casas, ¿no? muy romántico. Ese cuento romántico, ¿no? Del opositor, casi del guerrillero que en la sierra es ayudado por la gente de los pueblos. Que era mentira. Ahí se empezaron a forjar las complicidades, estimado Luis. Ahí se hicieron los tratos oscuros, las aportaciones de dinero de caciques locales, de gente de negocios locales, de criminales locales. Ahí se forjó precisamente lo que ahora estamos viviendo. Sí, sí, es todo un panorama y además es algo del que estamos en el que estamos encerrados y que no podemos salir. Somos presos de una situación provocada por el mismo Estado. Y ahí está la ausencia. No se cumplen funciones. Cada día que tú ves que yo vivo encima de América Latina, es una región pues que a mí me gusta como tema de trabajo. Y cuando tú revisas los candidatos a los que aspiran a ocupar los grandes, las presidencias de los países, es decir, hay una pequeña devaluación en la formación del individuo. Es decir, que ya los aspirantes a conducir a un país no tienen la misma formación que tuvieron otros en los años 80 o en los años 70 y quizás en los años 60. Ya son otra cosa. Ya lo que se aspira a la cuota de poder, y esa cuota de poder te va a dar a ti un montón de cosas, entre otras, muchísimo dinero. ¿Cómo te explicas tú que en Venezuela se hayan extraviado en el último boom petrolero $500 mil millones y nadie sabe dónde está? ¿Cómo es eso? No, bueno, en algún lado están, en alguna cuenta de banco o cuentas de banco están, ¿no? ¿Cómo Increíble, es eso? increíble. ¿Cómo increíble. es que hay 18 obras que se iniciaron durante ese periodo de bonanza y ninguna se terminó, pero se pagaron? Ah, ok. Bueno, pues escucho esa historia como si fueran historias mexicanas, ¿no? Así, tal cual. Obras pagadas, no entregadas, desaparición de fondos. Aquí la riqueza petrolera
que se vivió el boom a partir de 1977, 78 y hasta entrado los años 80, algún analista hizo un cálculo sobre que en una década aproximadamente, por ingresos petroleros, además en una época de precios del barril de petróleo muy elevados, el fondo que se pudo haber hecho habría sido de 700,000 millones de dólares. ¡Qué bárbaro! ¿Dónde quedaron? ¿Quién sabe? La misma pregunta, estimado Luis, exactamente la misma pregunta. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué triste! Bueno, mi querido amigo Rogelio, hemos tenido una excelente conversación, como siempre, contigo. O sea, conversa muy bien. Te agradezco mucho que me hayas cedido este espacio de 9 a 10 de la mañana. Veo muchos tus videos en Instagram. Me parece que son geniales esos. Muchas gracias. Son excelentes, muy bien planteados, muy bien llevados. Te felicito por ese magnífico trabajo que no dejes, porque si hay algo que yo creo que le hace falta al latinoamericano es información veraz. Y eso es algo de lo que tú estás haciendo y que lo sabes hacer muy bien. Un fuerte abrazo, mi querido amigo, y muchas gracias por haberme dado este momento tan grato. Muchas gracias a la audiencia y muchas gracias a todos, a Mayerlin y a Anthony por habernos acompañado en este espacio.